Desde el inicio de los conciertos más recientes de BTS, ya se sentía que algo era diferente, algo en el ambiente, en la energía, en la forma en que los chicos se movían en el escenario. No era solo emoción por volver, ni tampoco simple nostalgia. Era como si todo estuviera cargado de un significado más profundo, más consciente, más sentido. Y cuando hablaron, cuando dijeron que disfrutaron estar ahí, que querían regresar, no sonó a promesa vacía, sonó a algo real, a algo que de verdad les nació. Pero claro, dentro de toda esa emoción colectiva, hay algo que inevitablemente se roba la atención, algo que no necesitas buscar demasiado, porque simplemente sucede frente a tus ojos. La dinámica entre Jimin y Jungkook. Y no estamos hablando de momentos aislados o coincidencias. Estamos hablando de una evolución que si la sigues desde hace años, te das cuenta que no es casualidad, es un proceso. Porque si nos vamos al inicio, a esos primeros conciertos en Corea y primeras giras, lo que había entre ellos era una mezcla curiosa. Química evidente, sí, pero contenida, limitada, como si hubiera una línea invisible que no podían cruzar del todo. En esos primeros tiempos, los momentos eran fugaces, pequeños destellos que aparecían y desaparecían tan rápido que te hacían dudar si realmente los habías visto. Un roce de manos aquí, una sonrisa allá, una mirada que duraba apenas un segundo más de lo normal, y ya. Había una sensación constante de distancia, pero no una distancia emocional, sino una distancia impuesta, como si el contexto, las reglas no escritas del escenario o incluso la logística misma no les permitiera simplemente estar uno al lado del otro con naturalidad. No se sentaban juntos tanto como querían, no podían quedarse cerca demasiado tiempo, y esa cercanía que parecía tan natural entre ellos muchas veces era interrumpida. Y aún así, incluso con todo eso, encontraban la forma. Porque cuando hay algo genuino, siempre se filtra, siempre se escapa entre los detalles más pequeños. Y eso era lo que pasaba con ellos. No necesitaban grandes gestos para que se notara, bastaba con esos segundos robados, esas miradas rápidas que decían más de lo que cualquier interacción evidente podría decir. Era sutil, pero era constante, y quienes lo seguían desde entonces sabían que ahí había algo especial, algo que no dependía del escenario para existir. Ahora bien, si saltamos al presente, a los conciertos más recientes, el cambio no es explosivo, pero sí es innegable. Es como si ambos hubieran encontrado un nuevo equilibrio, una forma distinta de mostrarse sin dejar de ser ellos. Ya no se siente esa barrera tan marcada, ya no se percibe esa necesidad de mantener distancia todo el tiempo. Al contrario, ahora hay una soltura diferente, una comodidad que se nota incluso en los momentos más simples. Se buscan más, se encuentran más, y lo hacen de una manera que parece completamente natural. Los ves sentándose juntos durante canciones, acercándose sin esa duda que antes parecía detenerlos. Compartiendo pequeños momentos que no están coreografiados, que no parecen planeados. Y ahí está la clave, la naturalidad. Porque no se siente forzado, no se siente como fanservice exagerado, se siente como algo que simplemente pasa porque sí, porque así fluye entre ellos. Y eso es lo que hace que destaque tanto, porque en medio de un show perfectamente estructurado, esos instantes espontáneos resaltan el doble. Y luego están las miradas. Porque sí, hay que hablar de las miradas. Jungkook mirando a Jimin de una forma tan fija, tan concentrada, que por momentos parece que todo lo demás desaparece. No es una mirada rápida, no es algo que puedas ignorar fácilmente, es sostenida, es clara, es de esas que te hacen pensar, ok, esto no es parte del guión. Y Jimin no se queda atrás, porque responde, porque entra en ese mismo juego de miradas, de sonrisas, de pequeños gestos que se construyen entre los dos. Ahora también hay que decirlo,
Si comparas esto con etapas anteriores, especialmente antes del servicio, sí eran más intensos. Mucho más. Había una confianza más desbordada, más directa, más atrevida incluso. Momentos donde la cercanía no tenía filtro, donde Jimin podía sentarse en las piernas de Jungkook sin pensarlo dos veces, donde Jungkook reducía la distancia sin ningún tipo de duda, acercándose con una seguridad que hacía todo aún más evidente. Eran miradas cargadas, sonrisas con intención, rostros a centímetros que dejaban muy poco a la imaginación. Pero que eso haya cambiado no significa que haya desaparecido. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque lo que hay ahora no es menos, es diferente. Es una versión más cuidada, más consciente, más basada en detalles que antes quizá pasaban desapercibidos. Ahora la conexión no se muestra tanto en gestos grandes, sino en cosas pequeñas, en la forma en que combinan ropa, en accesorios que parecen elegidos con intención, en coincidencias que dejan de parecer coincidencias cuando empiezas a notarlas una tras otra. Y es justamente ahí donde entra el verdadero valor de seguir esta dinámica desde hace años, porque solo así entiendes el peso de esos detalles. Para alguien nuevo puede parecer mínimo, incluso irrelevante, pero para quienes han visto la evolución completa, cada pequeño gesto tiene un significado mucho más grande. Es un lenguaje distinto, más silencioso, pero igual de claro para quien sabe leerlo. Y aun con toda esa prudencia que parece existir ahora, hay momentos donde simplemente no pueden evitarlo. Momentos donde se olvidan del entorno, donde bajan la guardia y vuelven a esa naturalidad más pura. Se ríen entre ellos por cosas que nadie más entiende, se acercan más de lo que deberían, se miran por más tiempo del necesario, y ahí es donde todo vuelve a encajar, donde te das cuenta de que, en esencia, nada ha cambiado realmente. Porque eso es lo que hace que todo esto sea tan especial. No es una historia estática, no es algo que se quedó igual con el tiempo. Es algo que ha crecido, que se ha adaptado, que ha encontrado nuevas formas de existir sin perder su esencia. Y al final, eso es lo que lo hace incluso más fuerte, porque demuestra que no depende de una etapa específica, sino que evoluciona con ellos. Así que sí, antes eran más evidentes, más intensos, más difíciles de ignorar, pero ahora son más sutiles, más profundos, más interesantes de analizar. Y para quienes han estado ahí desde el inicio, eso no es una pérdida, es simplemente otra forma de ver lo mismo, pero con más capas, con más significado, con más historia detrás.